Al principio, antes de su muerte, Juárez se religió en condiciones que suponían una farsa del derecho electoral. Sí, es lo que quiero que se entienda, mínimo, de estas clases de historia. Eh, Nadie fue un angelito así que hizo todas las cosas bien y nadie hizo todas las cosas mal. Todos tuvieron, bueno, Juárez sí estuvo muy mal que fuera influido por Estados Unidos, pero a lo que me refiero es que siempre nos ponen casi como sinónimo de democracia a Juárez, ¿no? Casi, casi lo ponen como sinónimo. Este, pero no, dice que se religió en condiciones que supondrían una farsa al derecho electoral. Entonces tampoco era democrático Juárez. Lo único que se ha alegado para disculpar la ambición de mando que todos reconocen en el héroe de la Reforma es que en lo general se mantuvo honesto. ¿A qué honestidad se refiere? Ah, bueno, aquí dice, él, como todos los principales jefes de la Reforma, tiene la honra de no haber lucrado con los puestos públicos. Bueno, al menos. Bueno, pero hay un pero suele ser muy relativa esa honradez, como que no fue del todo. Sí, quizás vamos a ver si hubo corrupción. Dice, una de las hijas de Juárez se casó con uno de los enriquecidos en la venta de los bienes del clero. Es decir, que uno de los empresarios, digamos, que hizo mucho dinero con la confiscación de los bienes de la iglesia, se casó con la hija de Juárez. Entonces, diríamos que hay como que un conflicto de interés, ¿no? ¿Y para qué quiere un hombre ya viejo dinero si ha logrado colocar a sus hijos en la abundancia? Entonces, es como que una lucración de puestos públicos, pero indirecta, ¿no? De manera indirecta. De todos modos, conviene señalar este rasgo de los hombres de la Reforma, que no fueron como los gobernantes posteriores, ávidos de dinero mal habido. Bueno, al menos, ven, les digo, es lo que me gusta aquí, que se menciona lo bueno y lo malo. Muy bien, entonces, a la muerte de Juárez, tomó el mando Lerdo como presidente de la Suprema Corte. Bueno, en ese entonces, el presidente de la Suprema Corte, al faltar el presidente, tomaba el mando, era el presidente interino. Y el 1 de diciembre de 1872 como presidente electo, no, ya por elecciones. Era la primera vez quizás que se subía a la presidencia a un hombre ilustrado e inteligente. Por desgracia, no honró esa inteligencia con labor alguna constructiva. Es fama que se pasaba la vida en comilonas, es decir, pues en fiesta y todo, ¿no? Su temperamento era de escéptico, pero eso no le impidió exacerbar otra vez la persecución religiosa. Expulsó a los jesuitas, una, digamos, un convento de monjes, bueno, o de padres. Así en la iglesia hay como sus grupos depende de su, ¿cómo diré? Les llaman espiritualidades, pero bueno, el punto es que hay distintas denominaciones, los jesuitas, los franciscanos, los dominicanos, etcétera. Son distintos, viven de distinta manera cada uno y hacen distintas cosas. Unos van a visitar enfermos, otros se dedican a rezar, puro rezar, y otros van a otros lugares, ¿no? Como les dije, a visitar, a curar, bueno, antes se hacía eso, a cuidar enfermos, etcétera, ¿no? Como la Madre Teresa de Calcuta, que cuidó enfermos. Entonces, por eso es que hay de distintos nombres. Y lo que Juárez no había querido hacer, bueno, más bien, bueno, Lerdo de Tejada hizo lo que Juárez no había querido hacer. Consumó la expulsión de las hermanas de la caridad en número de 410. Muy bien, miren, había cosas que sí, que Juárez incluso no quiso hacer. Hay que reconocerle. Pero bueno, pero ya Lerdo de Tejada sí lo hizo. Que dice expulsó a monjas. Bueno, sí, hermanas de caridad son monjas. Dice a 410 de ellas. Las desterró prácticamente. Entre ellas 355 mexicanas. Miren, las desterró y eso que eran mexicanas. 355 mexicanas. Fue un destierro, ¿no?
eran mexicanas, no, no eran del extranjero, 355. Si hacemos pues una aritmética, 410 menos 355, ¿cuánto es? 45, ¿no? No, no, 55. 55. 55 nada más extranjeras. Digo, también no se deben desterrar, pero pues a lo mucho hubiera expulsado a las extranjeras, pero no a las mexicanas. Entonces realmente fue un odio religioso. Lo que está viviendo ahora Nicaragua es un odio religioso. Digo, el gobierno está persiguiendo, es un odio religioso lo que tiene el gobierno de Nicaragua. Que asistían, y miren, no es que eran golpistas de Estado, no, dice que asistían, dice José Vasconcelos, a unas 15,000 personas en la República. Entonces, miren, así yo los invito a que estudien, cuando estudien algo de historia o lo que sea, o incluso de lo que sea. Deben ver lo bueno y lo malo. Aquí inicia José Vasconcelos diciendo lo bueno, que había presidentes de la Reforma que efectivamente, prácticamente o casi no tuvieron dinero mal habido. Bueno, Juárez quizás tuvo aquí, menciona un conflicto de interés aquí de su hija con uno de los que se hicieron ricos con las concesiones y con las ventas. Pero ya de ahí dice los demás, no, no se hicieron de dinero mal habido. Les reconoce eso, es un hecho. No tenían, pues sí, no se enriqueci- se enriqueci- se enriqui- ay, disculpen, no robaron mucho dinero de las arcas públicas. Entonces, o quizás no lo hicieron, no tuvieron dinero mal habido. Y aquí menciona ya menciona los hechos, menciona esto lo bueno, no, no tuvieron corrupción en ese aspecto. Y era un hombre, dice Lerdo de Tejada, ilustrado, e inteligente. Pero, pues, y él lo dice, por desgracia ya tuvo sus cosas malas. Expulsó ahí a estas hermanas que asistían, bueno, que unas eran mexicanas, la mayoría, que asistían a unas 15,000 personas en la República. Entonces, eso es algo obviamente muy malo, muy deplorable. Entonces, así es como se dan cuenta que al menos le deben hacer caso, ¿no? A un libro, o al menos tomar en cuenta lo que expresa, cuando menciona tanto lo bueno o lo malo. Sobre todo cuando se trata de la historia. Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Comentarios? Bueno, y ya menciona, aquí sigue diciendo el autor, que por una parte salían las mexicanas católicas, desterradas, expulsadas, y por la otra entraban los misioneros protestantes. Bueno, no, no, no es malo que entren otras religiones, que las personas pues decidirán, ¿no? ¿Qué religión tomar? Pero lo que es malo aquí es forzar eso, expulsar a uno y meter al otro. Lo que se debió dejar, pues, hacer es dejar a las hermanas aquí, dejarlas. Y dejar también que entraran los misioneros protestantes. Y ya que las personas decidieran qué religión, pues, tomar, ¿no? Bueno, ya lo mencioné esto hace dos clases, me parece, que ¿por qué entraron los misioneros protestantes? Porque se aliaron con Estados Unidos y los liberales, porque tenían el interés de expandir su religión en América, en México y en todos los países de América. Entonces, por eso hicieron esa alianza y ya Lerdo de Tejada cumplió con esos acuerdos, expulsó a aquí dice, a las monjas mexicanas y ya dejó que entraran los misioneros. Pero bueno, ellos podían entrar, aunque sin expulsar a las monjas mexicanas. Ellos podían entrar, podía dejar que entraran. Estuvo mal que las expulsaran. Y pues sí, ya que cada quien pues elija la religión que quiera, ¿no? Bueno, después dice, también Lerdo era instrumento del plan Poinsett. Ahí está diciendo los hechos. Él era instrumento de Estados Unidos. A los protestantes recién inmigrados se les regalaban templos católicos y edificios que habían pertenecido a la iglesia, como el Hospital del Salvador y el Templo de San Francisco. Pues ahí está, eso también está mal, pues que la religión que entrara, pues que construyera las cosas como lo hizo la Iglesia Católica, así de pidiendo, bueno, en su caso de los diezmos, o bueno, o en su caso de estas iglesias protestantes, pidiendo cooperación, ¿no? De los que quisieran tomar esa religión. Debieron así empezar como la iglesia, empezar desde cero. Entonces, pero aquí se les regaló los templos y edificios que habían pertenecido a la iglesia, que fueron confiscados por la Reforma. Como digo, no está mal que entren, sí, sí está bien, y cada quien elija, pero lo que está mal es que
pues, que se les dé preferencia. Debieron iniciar como todos, desde cero, y construyendo todo, pues con sus fieles, ¿no? Con sus, pues los que están con ellos, que lo construyan así juntos, ¿no? Bueno, a lo mucho que el gobierno les financiara ahí la construcción, pues sí, también hubiera estado bien. Que el gobierno ahí les haya puesto dinero para que construyeran un propio templo, no que les regalaran los católicos o los edificios y ya los convirtieran, ¿no? Debieron construirlo, pues sí, con apoyo del gobierno y de sus fieles. Bueno, sigamos. Y también, miren, no solamente edificios católicos, eran pertenecidos a la iglesia como el Hospital del Salvador. No eran todos templos católicos. Miren, les regalaron un hospital que lo volvieron templo. Y el templo, bueno, aquí hicieron un templo, Templo de San Francisco, en la capital de la República. Entonces, la reforma confiscó hospitales que ayudaban a la gente. Lo vimos la clase pasada, ¿no? Ayudaban a mujeres, varones, todos. Y el templo de San Francisco. Bueno, y ese ya era templo. A otra congregación de protestantes, bueno, esto ya es desmenuzar, decir más de esto, ¿no? A otra, sí, muy bien, la iglesia estaba sin amparo. Bueno, pues, ya si quieren leer más, pues pueden leer el libro. Ya lo compartí en el grupo, ¿no? Entonces, si quieren leer más, desmenuzar más esto, pues ya lean el libro. Bueno, entonces, vamos a ver. Efectivamente, bueno, una iglesia sí se puso lista en California. Dice en la iglesia católica de la región conquistada en el 47, es decir, en Estados Unidos ya, la iglesia de California había entrado a la protección de las barras y las estrellas. Bueno, entonces la iglesia de California sí se alió con el gobierno de Estados Unidos. Y no obstante ser mexicana, obtuvo apoyo para exigir del gobierno mexicano una indemnización por las confiscaciones del Fondo Piadoso de California. Este caso nos demuestra la diferencia que hay entre una barbarie disimulada con el antifaz de leyes antisociales y un imperio que aún lo que es extraño a su tradición le otorga las garantías humanas, sin que la vida social es un desastre. Es decir, hay que haber un acuerdo, es lo que quizás hizo la Iglesia de California con el gobierno mexicano. Debe haber un acuerdo, no nada más, como dice, una barbarie con leyes antisociales como la reforma. Entonces, dice, aún a lo que es extraño a su tradición, hay que tener garantías humanas en todo. Hay que llegar a un acuerdo. Bueno, dudas, comentarios, comentarios hasta acá. Bueno, entonces, así, ya casi con esto termino porque, como les digo, voy a tener una reunión en el instituto. Este, vamos a ver. Y concluye con esta parte de la reforma José Vasconcelos, diciendo quiénes fueron los traidores. Dice, empieza, es usual que el partido vencedor arroje sobre los vencidos, es decir, sobre los derrotados, precisamente el reproche que para sí más teme. Es decir, que él demoniza al vencido. Digo, estos términos que ocupo es para que se entienda, no es que yo crea en ángeles y demonios, sino que lo ocupo para que se entienda. Pone a uno, en general, pone a uno como el malo y a otro, y a ellos, el vencedor se va a poner como el bueno, el buenito. Y a los derrotados, el ganador, pues les va a decir que ellos son los malos. ¿Sí se entiende? Eso es alguna constante en la historia. Pues el que vence, escribe la historia y va a decir, yo fui el bueno, qué bueno que gané, porque si no, los otros hubieran hecho mal. Entonces, si el vencedor siempre va a poner a los que derrotó como malos, malos, como lo peor, ¿no? Así es en la historia de todo país, en general, pues sí, de todo país. Así es en la Segunda Guerra Mundial, así es en la Primera, así es en toda la historia. Siempre el vencedor se va a poner como el buenito. ¿Sí se entiende? Y le va a echar sus defectos de los errores que cometió el vencedor, se los va a achacar a los derrotados. Por eso dice acá, le va a arrojar el reproche que para sí más teme. Son dos cosas que puede pasar. El vencedor va, sus defectos, sus errores, se los va a achacar
a los derrotados, va a decir que ellos fueron, que ellos no cometieron errores, sino los malos, los derrotados, ¿no? O también puede justificar sus errores, justificar su accionar, sus crímenes, porque los otros eran peores, digamos. Los otros eran demonios, digamos, no sé, por así decirlo. Como les digo, es una expresión, una expresión. Es como en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos mató 1 millón de japoneses con las bombas atómicas y eran objetivos civiles, no eran militares, allá en Hiroshima y Nagasaki. Eran personas desarmadas, no estaban armados, mujeres, niños, bebés, y bueno, y varones, pero no, todos desarmados, y arrojó sobre ellos las bombas atómicas. Pero ¿cuál es su justificación? Ah, que con ello derrotaron a la Alemania nazi, que era el demonio más grande de la historia, que derrotaron, sí, pues sí, a los nazis, ¿no? Por eso les interesa seguir pasando y pasando películas de la Segunda Guerra Mundial, poniendo a los nazis como lo peor de lo peor. Digo, no digo que fueron angelitos, no digo que fueron algo bueno, pero les conviene ponerlos como lo peor, porque así se justifican que hayan matado a mujeres, niños en Hiroshima y Nagasaki, y también en otros lados, en otros campos de batalla. Entonces, así es lo que hace el vencedor, se justifica o le echa la culpa al derrotado. El derrotado, no digo que sea el bueno, pero pues también tiene sus cosas buenas y malas. Y el vencedor, pues ni se diga, también sus cosas buenas y malas. Entonces, eso es lo que, incluso José Vasconcelos no iba a vivir digo, la historia más manipulada que existe, bueno, es nuestra historia de México, efectivamente, y él ya la estaba viviendo, pero también otra historia más manipulada que existe es la Segunda Guerra Mundial. Entonces, él ya estaba viendo esta manipulación histórica, porque la veía en nuestra historia de México. Y ni se diga, si él hubiera visto lo de la Segunda Guerra, bueno, y escrito sobre ella, creo que hubiera dicho esto de que la historia la escribe pues el vencedor. Hubiera ahondado más en esta idea que ya empezó acá. Él lo hubiera perfeccionado, ¿no? Esta idea de que el vencedor arroja sobre los vencidos el reproche que se le debe dar a él, que se para sí más teme. Y pues es lo que pasa con las elecciones, ¿no? Siempre los partidos se ponen como los buenos, ¿no? Los buenitos. Y el partido contrario es el malo, el malote. Entonces, todos los partidos, pues sí, tendrán cosas buenas, pero también, pues sí, todos tienen cosas malas. Entonces, ninguno es el buenito. Ah, bueno, dudas, comentarios hasta acá. Bueno, y en general, así, creo que con esto termino. Así es en general la manipulación de las personas, así es como se les manipula. Se les pone un villano enfrente, una persona mala. Digo, sí hay, obviamente hay maldad, sí, sí, digo, hay crímenes. Pero es decir, miren, quizás la naturaleza, por moral, sabemos lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Está mal matar, está mal robar y todo eso, ¿no? Sabemos que hay cosas malas, efectivamente, y cosas buenas. Entonces, como la moral, la naturaleza humana es así, que está bien diferenciar entre lo bueno y lo malo, está perfecto, hay cosas que son buenas y que son malas. Entonces, hay personas que se aprovechan de eso y hacen, ver a algo, a un grupo o a un sector o a una persona como el malo, para que así la gente no lo apoye o se vaya contra ella. Es lo que hace, digamos, por ejemplo, el feminismo. Pone como malo según dicen, el patriarcado, o a los varones en general, a todo varón, a los hombres en general. Todos son malos. Así, ese es su villano, su malote, el varón, ¿no? Y cualquier nombre que le quieran poner, macho o lo que sea, o cavernícola o lo que sea, pero en general es el varón, ¿no? Los LGBT, ¿cuál es su villano? Los heterosexuales. Ese es su villano, su malote. Y así sucesivamente. Si ven las ideologías, siempre ponen al malote, al villano, como una persona, como personas, como un sector de la población, que en muchas ocasiones, en la mayoría, es de su mismo país. Es su villano, su malo, su malote, es una persona o personas de su mismo país. Así es como triunfan las ideologías, porque así engañan a la gente. Les ponen un villano que es cercano a ellos, según,
que es de su país, para así, según que ellos los van a defender de ese malote, ¿no? Ellos son los héroes, van a defendernos de esos malos. Entonces, así es como surge la manipulación histórica y la manipulación, pues sí, electoral y de ideologías. Entonces, también a eso los invito, a que los villanos que nos ponen enfrente, no necesariamente, pues hay que ver, ¿no? ¿Qué hicieron? Pues, ¿por qué nos quieren poner en contra de ellos? Del hombre, del varón, de los heterosexuales o de los... ahorita la polarización está de que liberales contra conservadores, otra vez. Pero pues ya vimos que ni los dos eran, no tenían, no veían por el país, los dos, tanto liberales como los conservadores. Los liberales nos entregaron a Estados Unidos y los conservadores nos andaban entregando a Francia. Entonces, ni uno ni el otro. Bueno, dudas hasta acá, comentarios. Bueno, sí, díganme sus comentarios antes de que nos vayamos. Aquí la voy a dejar.